Hola, hoy vamos a ver la definición de función. Bueno, ¿qué es una función? Pues muy fácil. Una función, matemáticamente hablando, es una relación entre dos variables. ¿De acuerdo? Eso es una función. Por ejemplo, si pensamos en la temperatura, ¿de acuerdo? Y la hora del día, ¿de acuerdo? Sería una función. O, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver, la relación entre los kilos de manzanas y lo que vale cada kilo de manzana. ¿De acuerdo? Eso sería una función. La vida está llena de funciones. Es una relación entre dos variables. Muy bien. Fijaros, ¿cómo podemos expresar una función? Pues una función la podemos expresar de varias formas. La primera forma que tenemos de expresar una función es mediante un enunciado. Mediante un enunciado. ¿De acuerdo? ¿Qué sería? Por ejemplo, en este caso yo digo, en el Mercadona el kilo de manzana vale 1,50 euros. ¿De acuerdo? Eso ya es una función, ¿de acuerdo? Mediante una expresión escrita que me diga cuál es la relación entre esas dos variables. Se puede expresar, segunda forma, mediante una tabla, ¿de acuerdo? Como es mi ejemplo, ¿vale? Yo he puesto aquí el número de kilos y lo que vale cada kilo. 1 kilo, 1,50. 2 kilos, 3 euros. 3 kilos, 4,50. Y así sucesivamente. Fijaros, lo puedo expresar también la función con una gráfica, ¿vale? Con una gráfica, que la vamos a ver ahora. Una representación donde yo dibujo las coordenadas. Y la última forma de expresar una función es mediante una expresión matemática, ¿vale? Mediante una fórmula. ¿De acuerdo? Una expresión. Muy bien, pues vamos a coger este ejemplo y a partir de la tabla vamos a estudiar las variables y vamos a representar y vamos a sacar la fórmula, la expresión de esta función. Esto es típico que te lo pongo en el examen también, ¿vale? Fijaros, lo primero que tenemos que hacer, hay que identificar cuáles son las dos variables. En toda función hay una variable dependiente y una variable independiente. ¿De acuerdo? Fijaros, la variable dependiente es la y la variable independiente es la x. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos claros. En toda función tengo una variable que depende de la otra. Entonces, en este caso, en el caso de los kilos de manzana y del precio de cada kilo, pregunto, ¿qué depende de qué? ¿Los kilos dependen del precio o el precio, lo que tú pagues, depende de los kilos? Pues obviamente lo que pagas, depende de lo que tú pagas depende de los kilos, ¿de acuerdo? En función del número de kilos que te hayas llevado, vas a pagar un precio u otro precio. Por lo que el precio depende del número de kilos, por lo que el precio sería la variable dependiente. Y la variable independiente en este caso serían los kilos. Eso es fundamental que lo hagamos para representar. ¿Qué depende de qué? Pues lo que tú pagas depende de, en este caso, de los kilos. Por lo que el precio sería la y por lo que el número de kilos sería la x. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo vamos a representar esta función? Fijaros, en este caso solo tengo términos positivos, por lo que mi función la voy a representar solo con dos ejes. ¿De acuerdo? Este de aquí sabéis que es el eje x y este de aquí es el eje y. ¿De acuerdo? Y fijaros, en el eje y tengo que poner el precio. En este caso, el precio hay que indicar en qué hablamos, en euros. ¿De acuerdo? Y aquí estarían los kilos. Y en este caso, kilos de manzana hemos dicho. Manzanas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ya tenemos la tabla. Tenemos identificadas las variables. Y ahora vamos a representar, ¿vale? La gráfica de mi función. Fijaros, para representar la gráfica de la función, esto lo tenemos que hacer con regla, y si no lo hacemos con regla en una cuadrícula. Me fijo en la variable de los kilos. ¿Y los kilos desde dónde hasta dónde van? Pues van desde 1 kilo hasta 5. En este caso es muy fácil, porque van de 1 en 1.
Entonces, la unidad que toma aquí tiene que tener la misma medida y siempre tiene que ser la misma unidad. Si voy de 1 en 1, de 1 en 1. Si voy de 5 en 5, de 5 en 5. No puedo poner 1 después 2. No, la misma unidad. Y fijaros, no se tiene que poner aquí lo mismo que hay aquí. En este caso voy a poner lo mismo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Porque me interesa. Pero no tienen por qué ser los mismos números. Ahora lo vais a ver, ¿vale? O sea que yo voy a poner aquí desde 0 hasta 5 kilos. Y aquí, ¿qué voy a poner? El precio. El precio va desde 0, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta 7,50. Entonces, si os parece, voy a ponerlo, lo podría poner de 1 en 1 también, ¿vale? En este caso me llegaría hasta 10, ¿vale? ¿Os parece que lo pongamos entre 1 en 1 o entre 2, 2? Vale, entre 1. Entonces sería 0. En este caso voy a coger la unidad un poquitín más chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fijaros, esta unidad de aquí no tiene por qué ser la misma que esta. Yo sí ni esta distancia tiene que ser la misma, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora diría, en este caso, fijaros, lo he puesto así de 1 en 1 para que veáis que no tiene que coincidir en el centro. Podría ser también 1,5, 3, pero bueno, lo he puesto así. Entonces, ¿cómo representamos? A ver, cuando me llevo 1 kilo, ¿cuánto pago? 1,50 por aquí. ¿Lo veis que está por la mitad? Aquí. Cuando me llevo 2 kilos, ¿cuánto pago? 3. Por aquí. Lo estoy marcando para que lo veáis. No hace falta en este caso marcarlo, pero para que lo veáis. Para 3 kilos, 4,50. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale o no vale? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Cómo va quedando? En mi caso lo estoy representando aquí, no se ve perfecto, pero el cuaderno tiene que quedar perfecto. Para 4 kilos, ¿cuánto pago? 6 euros. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¿Vale? ¿Lo veis que vende por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Aquí. Vale. Y para 5 kilos, 7,50. Por aquí, por aquí. Aquí. Y esto hacia arriba. Aquí, un poquito más para abajo. ¿Vale? Vale. Vale. Esta sería la representación gráfica de mi función. Fijaros, en este caso tiene sentido unir los puntos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una función en donde tiene sentido unir los puntos porque yo puedo comprar 1,5 kilos. Y fijaros, cuando uno los puntos, en este caso me sale una línea recta, que me indica cómo varía, en este caso, el precio del kilo de manzana con respecto a los kilos. ¿De acuerdo? Pues así se representa. El truco, si os parece, ahora hacemos otro más. El truco, ver de dónde a dónde va, de acuerdo, cada variable y distribuir esto para que me quede centrado. Y me faltaría la última de las formas de expresar, en este caso, una función, que es mediante una fórmula, mediante una expresión. Fijaros, si yo miro la tabla, ¿qué expresión hay que me dice qué está ocurriendo? Hablándolo así en forma fácil. Fijaros, siempre voy a tener i igual a algo que me dice qué es lo que está ocurriendo. En este caso, si yo pienso que 1,50 es lo que vale cada kilo, fijaros en esta expresión que he puesto aquí. El precio es igual al número de kilos por lo que vale cada kilo. Esta expresión, esta fórmula, es la fórmula de mi función, la que me indica cómo se relacionan estas dos variables. Conclusión, tenemos un enunciado, tenemos una tabla, podemos representar la gráfica de esta función y podemos encontrar la expresión matemática que me dice cuál es la relación entre estas dos variables. Pues esta es la definición de función y esta es la forma más fácil de acercarnos del tirón a lo que es una función, a través de un enunciado, a través de una tabla, ¿vale? A través de una representación y a través de una expresión. Bueno, la gráfica queda ahí un poquitín chiquitín, pero lo importante es que la entendáis, ¿vale? Y que sepáis hacer. Si os parece, hacemos otra, ¿vale? Y la ponemos al unísono. Venga, pues
Hacemos otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Nos dan una tabla, en este caso, fijaros, me dicen que hay un ciclista que lleva una velocidad de 15 km/h, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ese enunciado, hemos realizado la tabla, ¿vale? En 1 hora, el ciclista recorre 15 kilómetros, en 2 horas, 30, en 3 horas, 45 y hasta 4 horas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya tendríamos el enunciado que nos lo dan y nos dan también la tabla, ¿de acuerdo? Vamos a representar la función. Como antes os dije, hay que identificar la variable dependiente y la variable independiente, ¿de acuerdo? Ojo, la variable dependiente, ¿cuál era? La y. Y la variable independiente, ¿cuál es? La x. Me hago la pregunta, ¿qué depende de qué? ¿El tiempo depende de la distancia? ¿O la distancia, los kilómetros que recorre, depende del tiempo que está pedaleando? Pues está claro que la distancia depende del tiempo que esté, ¿vale? Por lo que en este caso la distancia sería aquí, la variable dependiente es la distancia, los kilómetros que recorre. Y la variable independiente es el tiempo, ¿vale? Pues muy bien, vamos allá. En este caso, igual que antes, mis ejes, en este caso positivo, la x y la y. Aquí va a venir la distancia, los kilómetros que recorre. Y aquí va a venir el tiempo, las horas que está pedaleando. Como siempre, miramos cada una de las variables. Fijaros, estaba desde 0 hasta 4. Pues en este caso lo voy a poner de 1 en 1. ¿Vale? 0, 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Fijaros que voy a poner la quinta si queréis aquí, hasta las 5 horas. La he cogido un poquito grandecita para que la tabla se me quede más o menos cuadrada. Y fijaros, la distancia es de dónde hasta dónde va. Va desde 0 hasta 60. Podríamos ponerla de 15 en 15, ¿vale? Pero lo voy a poner de 20 en 20. ¿Por qué? Porque para demostraros que no hace falta poner lo que viene aquí, porque más adelante nos podemos encontrar otras que no vengan ahí. Entonces voy a ponerla de 20 en 20, ¿de acuerdo? O de 10 en 10, mejor. 0, 10, ¿vale? 20, 30, 40, 50, 60. Hasta ahí voy a poner, ¿vale? 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30, 40, 50 y 60. ¿Vale? Así. Fijaros, y ahora ya represento. La he puesto así a posta, ¿vale? Para no poner estos datos, que lo podríamos haber puesto y me saldría más fácil. Pero para que sepáis que no siempre tengo que coger lo que viene ahí. Puedo coger la unidad que yo quiera. Ahora, esta dimensión tiene que ser la misma. Tenéis que hacerlo bien con regla, ¿vale? Entonces, cuando lleva 1 hora, pues 15, por aquí, ¿vale? Cuando lleva 2 horas, 30, por aquí, en este caso, si me sale aquí, aquí. Cuando lleva 3 horas, 45, por aquí, por aquí. Cuando lleva 4, pues 60. Hasta aquí vamos, aquí. Vale, fijaros que es una línea recta hacia arriba. Como siempre os digo, a mí me sale muy feo aquí porque estoy pintando sin reglas, sin cuadrículas, ¿vale? Pero lo importante es que lo entendamos. Ya lo hemos representado. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la expresión, en este caso matemática, que me dice cómo es la función. Y si miramos, la expresión es UI igual a 15x. ¿Por qué? Porque el número de kilómetros va a ser igual a la velocidad que lleva, ¿vale? Por, en este caso, el número de horas. Si vais multiplicando al poner 1, 2, 3, os van saliendo la tabla. Bueno, pues esta sería la definición de función, ¿vale? Y yo creo que con esto queda claro. Una función, una relación entre dos variables, de acuerdo, que se puede expresar mediante un enunciado, mediante una tabla, mediante una gráfica o mediante una expresión matemática. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Si os parece, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!